Mores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer la falda lápiz. Vamos a ver el patronaje y el paso a paso de la confección, así que no se lo pierdan. Sin más, vamos a ver este maravilloso proceso. Para realizar esta falda vamos a utilizar esta tela que tengo acá. Este es un lino y acá tengo 1 metro exactamente de tela. Entonces vamos a utilizar los patrones básicos de la falda. Ya yo les dejé en el canal un video acerca de cómo realizar este patrón, y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestras piezas en tela. Para esto lo primero que voy a hacer es ubicar la tela, organizarla muy bien para luego proceder a cortar. Listo. Entonces ubicamos, todavía la tela tenía la etiqueta, y bueno, entonces vamos a seguir ubicando nuestra tela para luego cortar. Vamos a tener en cuenta el largo de nuestra falda, porque en el patrón básico, si no estoy mal, les di un largo que es hasta la rodilla, pero esta falda en específico quiero que sea o que tenga un largo midi. Entonces voy a ubicar el patrón y voy a medir qué tanto le tengo que aumentar. Ya yo me tomé la medida del largo que deseo. Entonces ahora vamos a medir para poder cortar. Ya teniendo en cuenta o ya habiendo ubicado el patrón, pues simplemente vamos a tomar la medida y también le vamos a agregar centímetros de costura, tanto en el costado como en el ruedo. En el ruedo le voy a dejar aproximadamente unos 4 centímetros. Y voy a tener en cuenta aplicar la medida del ancho del patrón básico en la nueva línea que va a ser mi nueva línea del ruedo. Para esto tomamos la medida y ubicamos la regla y marcamos, y luego vamos a proceder a cortar. Niñas, ya habiendo finalizado con el corte de la parte posterior, vamos a tener en cuenta como les dije, los centímetros de costura que hay que dejarle, y pues vamos a marcar también la pinza. Listo. Para esto voy a utilizar un lápiz de trazo, voy a marcar dónde va la pinza, y para saber dónde termina pues introduzco un alfiler en la tela y luego pues lo marco con el lápiz, así como les muestro acá. Y eso sería todo. Aquí tenemos nuestra pieza posterior. Ahora vamos a pasar a la pieza delantera. En esta pieza, ya aquí le tengo la telita doblada, ubicada. Lo que hago es lo mismo. Voy a sujetar el patrón con alfileres muy bien, y luego de eso lo que voy a hacer es tomar el largo deseado. Ya ustedes saben, lo mismo que hicimos en la parte posterior, tenemos en cuenta el largo que vamos a darle a nuestra falda. En mi caso es una falda midi, pues simplemente lo que yo voy a hacer es darle los centímetros de más para el largo. Voy a marcar, trazo línea para tenerla en cuenta, porque esta va a ser mi nueva línea del ruedo, y pues la misma medida que tiene en el patrón el ruedo lo voy a ubicar en la tela de esta forma y voy a marcar. Tratemos de tomar la medida correcta y marcamos, trazamos línea uniendo estos puntos. Tengan en cuenta que la medida debe ser la misma que tiene en el patrón el ruedo. Esta es la misma medida que vamos a aplicar. Luego de eso pues simplemente le voy a dar centímetros de costura y ya. ¿Oyeron? Vamos a dejar 1 centímetro a ambos lados y 4 centímetros en el ruedo. Ya yo aquí le apliqué al ruedo, y en el costado pues ya lo tengo marcado, y ya lo que voy a hacer es cortar. Y listo, niñas, ya finalizamos con el corte. Aquí en el delantero pues le hice un piquete en la mitad del patrón o de nuestra pieza, y vamos a quitar alfileres. Y ahora, antes de retirar el patrón de la pieza que ya cortamos, vamos a hacer el bolsillo.
lo que hice fue entrar 10 centímetros. Ustedes pueden hacerlo de 10, de 9 o de 8. Y vamos a bajar exactamente 11 centímetros. Así como les voy a mostrar acá, esta línea la voy a trazar en diagonal, línea recta, así como les muestro acá. Y esta es la parte que le vamos a quitar a la tela en el delantero, pero todavía no. Simplemente quiero que miren cómo vamos a hacer el bolsillo. Ahora voy a trazar línea recta de esta forma y le voy a dar una forma como un poco semicurva al bolsillo en este costado, así como les estoy mostrando en esta punta, para darle la forma que deseo. Esto lo hago muy sutilmente y listo, ahí nos quedaría nuestro bolsillo perfecto. Ya ahorita que le voy a cortar en la tela les digo cómo lo van a hacer. Por ahora lo vamos a sacar entero, ¿oyeron? No le vamos a cortar digamos como la boca del bolsillo, no, vamos a sacarlo entero así como les muestro acá. Y listo, niñas, miren, así nos queda el bolsillo. Ahora vamos a cortar en la tela. Para esto puse la tela doble porque necesito dos piezas. Primero voy a sacar la pieza que es la del fondo, digámoslo así, la que se va a ver. Entonces esta pieza la voy a sacar en mi tela y voy a dejar 1 centímetro de costura. Voy a sujetar con alfileres para luego cortar y vamos a proceder a sacar nuestras dos piezas. Y listo, niña, así nos va quedando el bolsillo. Miren, esta pieza que saqué acá, que la saqué doble, es la pieza que literalmente se va a ver, ¿oyeron? Y ahora pues vamos a proceder a sacar las otras dos piezas que son las que no se van a ver. La voy a sacar en esta tela que es un dacrón. ¿Por qué? Porque es que ese lino es un poco grueso y no quiero que el bolsillo se me note tanto. Se note como muy ordinario en la falda. Entonces miren, aquí sí vamos a doblar de esta forma y le voy a dejar 1 centímetro aproximadamente, porque ese centímetro pues se lo quito al momento de coser. Sujetamos con alfileres y vamos a proceder a cortar nuestras últimas piezas para el bolsillo. Ya habiendo finalizado, así nos quedan nuestras piezas y ya luego de esto vamos a ir a coser, más exactamente a filetear. Vamos a filetear los costados de la falda, el costado de la pieza delantera como los costados de las piezas posteriores. Recuerden que la parte posterior se dividió en dos y se le dejó centímetros para ponerle el cierre. Vamos a proceder a filetear. Luego de haber finalizado con las piezas de la falda, vamos a filetear los bolsillos. De esta forma, como les muestro acá, vamos a filetear. Niñas, ya habiendo finalizado, entonces me voy a ir a la falda. Recuerden que le hicimos piqueticos. Bueno, vamos a ubicar los bolsillos de esta forma, que nos quede recto en la parte del costado, que esos costados nos coincidan y también la parte de arriba nos debe coincidir. Listo, voy a sujetar con alfileres para luego irnos a la máquina a coser. Así como les estoy explicando, debe coincidir tanto en la parte de arriba en la cintura como en la parte del costado y sujetamos con alfileres. Esto lo vamos a hacer en ambos costados.
Ya habiendo ubicado los bolsillos, entonces vamos a proceder a coser así como les muestro acá. Voy a pasar costura al pie de la máquina. Esto lo voy a hacer en ambos lados y ahorita les muestro lo que vamos a hacer después de haber cosido ambos lados del bolsillo. Ya habiendo finalizado, lo que vamos a hacer es cortarle el exceso. Miren, así se ve. Ya aquí le pasamos costura, entonces nos vamos a guiar por el centímetro que dejamos de costura y vamos a cortar todo ese exceso de tela para luego pues irnos a ubicar el resto del bolsillo. Ya habiendo finalizado, pues lo que voy a hacer es quitar excesos de hilos para pulir un poco, ir puliendo la pieza. Y miren, así se nos va viendo. Ahorita lo que voy a hacer es pasarle un pespunte, le voy a pasar un pespunte, pero hacia el forro del bolsillo, así como les muestro. Voy a abrir muy bien y paso el pespunte por todo el borde lo más cerquita posible a la orilla. Y miren, así nos queda. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Niñas, ya habiendo finalizado, así se ve nuestra pieza ya pegada en la falda. Vamos a pasarle la plancha muy bien como para hacerle el quiebre y que se nos vaya viendo más pulida la costura. Lo hacemos de ambos lados y luego vamos a ubicarle el resto de la pieza al bolsillo. Miren cómo lo voy a hacer. Lo voy a coser por dentro. Espero que me entiendan. Por dentro ubiqué el bolsillo derecho con derecho y voy a pasar la costura. Ya aquí sujeté con alfileres y vamos a pasar costura, que al momento de voltear me quede por dentro el exceso de tela y luego pues lo embonamos. Esto lo vamos a hacer en ambos lados, así como les digo. Entonces nos vamos a la máquina a coser y pasamos costura al pie de la máquina o a 1 centímetro. La idea es embonarlo después, entonces lo ideal sería que la costura no nos quede tan ancha, entonces más bien medio centímetro, ¿oyeron? O al pie de la máquina si su máquina es de pie delgado. Y habiendo finalizado, quitamos excesos de hilos y listo, así se nos ve nuestro bolsillo. Lo volteamos y vamos a proceder a planchar para luego embonar este bolsillo, ¿oyeron? Entonces vamos a ubicarlo muy bien y nos vamos a ir a la plancha para que nos quede bien planchadito. Vamos a matar esas costuras para que igual nos quede más pulido. Entonces ya teniéndolo listo, niñas, lo que vamos a hacer es pasarle costura. ¿Cómo le vamos a pasar la costura? Pues ya ustedes saben, al pie de la máquina o a medio centímetro, que sea la misma cantidad de espacio o de pestaña que dejamos cuando le pasamos la costura anterior. Aquí estoy matando ese quiebre súper bien. Como esta es una tela en lino, pues se me va a notar por dónde van los bordes y lo que voy a hacer es pasar costura por todos los bordes, así como les muestro. Ahí se aprecia el exceso de tela por dentro y lo que voy a hacer es pasarle costura. Esto lo voy a hacer con ambos bolsillos para que nos quede embonado. Niñas, vamos a quitar excesos de hilos y miren, así nos queda la costura interna. No se ve ningún exceso de tela. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con el otro bolsillo para que nos quede todo embonado. Y habiendo finalizado con los bolsillos, vamos a quitar excesos de hilos y miren qué belleza. Ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es buscar mis piezas posteriores para unirlas con la pieza delantera. Vamos a pasarle costura por los costados
Entonces lo que hago es ubicarla costado con costado y sujetarlas con alfileres. Tengan en cuenta que el bolsillo no les vaya a quedar arrugado al momento de coser. ¿Oyeron? Sujetamos muy bien con alfileres para luego irnos a pasarle la costura en la máquina familiar. Recuerden que aquí dejamos 3 centímetros para el cierre, entonces de ambos lados nos va a sobrar esa tela. Nos vamos a la máquina a coser al pie de la máquina. Y listo, niñas, miren, así se nos va viendo nuestro costado. Ahora lo que voy a hacer es cerrar las pinzas posteriores que dejamos y que previamente marcamos con el lápiz de trazo. Recuerden, vamos a hacerlo con su debido cuidado para que nos queden perfectas, ya que esta tela es lino, entonces no queremos que se nos vaya a estropear la tela. Ya finalizando con las pinzas, lo que voy a hacer es utilizar la plancha para marcar los 3 centímetros que habíamos dejado para el cierre. La idea es marcar, hacerle un quiebre para yo saber por dónde voy a ubicar el cierre ahora que vaya a poner. Entonces planchamos muy bien y aprovecho enseguida para pasarle la plancha a las costuras, abrir las costuras y pulir un poco más las terminaciones de la falda. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Ya finalizando con la plancha voy a ubicar mi cierre. Es un cierre invisible y voy a tener en cuenta dejar aproximadamente medio centímetro sin coser, o sea, excedente en la parte de arriba, y voy a ubicar alfiler por todo el quiebre y teniendo en cuenta que el cierre invisible lo debo ubicar derecho con derecho sobre la tela. Ya habiendo finalizado este proceso, pues simplemente nos vamos a ir a pegar el cierre. De este lado ya lo pegué. Desafortunadamente no pude grabar este proceso, pero les voy a mostrar el del otro lado. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ubicar el cierre sobre el quiebre de la falda y lo que voy a hacer es ubicar derecho con derecho de mi cierre. ¿Oyeron? Derecho con derecho, dejando el medio centímetro hacia afuera sin coser, y voy a sujetar con alfileres para luego irme a coser a la máquina, teniendo en cuenta que voy a utilizar el pie para cierre invisible. ¿Oyeron? Es muy importante para que quede más pulido nuestro cierre. También, si es posible, marquen la terminación del cierre para que no les vaya a quedar corrido. Entonces nos va a quedar así, de esta forma. Vamos a irnos a la máquina para coser. Como les dije, ya yo tengo acá el pie de cierre para cierre invisible. Lo que hago es meter los dientecitos del cierre en la ranura y empiezo a coser. ¿Oyeron? De esta forma como les muestro. Después que ustedes tomen la práctica les va a quedar perfecto. Así vamos a coser nuestro cierre invisible. Ya habiendo finalizado, pues simplemente voy a quitar excesos de hilos y les voy a mostrar cómo se ve nuestro cierre. Recuerden que todavía no hemos cerrado la parte posterior de la falda. Así se va viendo nuestro cierre, y ahora lo que vamos a hacer es pasar costura teniendo en cuenta que ya está marcada, ya tiene el quiebre por donde debe de ir la costura. Entonces simplemente
Lo que voy a hacer ahora es marcar desde donde termina el cierre hasta donde le voy a hacer la costura. ¿Por qué? Porque pues le voy a dejar una abertura en la parte posterior, así que la costura no va hasta el final. Eso es lo que hice, voy a medir aproximadamente 25 centímetros. Ustedes tomen la medida, depende hasta qué largo o qué profunda quieren la abertura de la falda en la parte posterior. Yo empecé a coser de abajo hacia arriba, o sea, desde abajo hacia el cierre, para, no sé, siento que así me da una mejor terminación allí donde se encuentra la costura del cierre y la costura normal de la falda. Finalizando, quitamos excesos de hilos y pues miren, así se ve, no se nota nada, y esa es la abertura que le voy a dejar a la falda. Entonces, niñas, ahora lo que voy a hacer es filetear el ruedo para luego proceder a coser o a pegar nuestra pretina, que va a ser una pretina interna. Entonces vamos a proceder a pasarle la fileteadora a nuestro ruedo de la falda. Lo voy a hacer con mucho cuidado para que pues no me le vaya de pronto a comer mucho al ruedo. Entonces tratamos de que nos quede lo más parejo posible, y teniendo en cuenta que las costuras deben de ir abiertas. Las costuras deben de ir abiertas. ¿Oyeron, niñas? Bueno, ahora finalizando, lo que voy a hacer es cortar nuestra pretina. ¿Oyeron? Esta es una pretina interna, entonces, o pretina anatómica. Entonces ya aquí tengo el patrón y lo que voy a hacer es cortar para sacar mis dos piezas, tanto de nuestra tela como de la entretela que voy a utilizar para darle un poco más de fuerza a esta pretina anatómica. Entonces vamos a sacar las piezas de la tela y de una vez vamos a ir a cortar las piezas de la entretela. Ya habiendo finalizado y teniendo ya mis dos piezas listas, le voy a poner la entretela y voy a pasar la plancha para pegar la entretela a la tela. Esto lo voy a hacer en ambas piezas. Luego de haber planchado súper bien las piezas, pues vamos a ir a pegarlas. Lo que voy a hacer es unirla derecho con derecho para irme a la máquina, no sin antes hacerle un piquete para saber cuál es el centro de nuestra pretina. También le voy a hacer piquete a la falda, entonces vamos a tener en cuenta esto. Ahora seguido vamos a aprovechar para planchar y pulir un poco las costuras. Planchamos súper bien nuestra falda, más en la parte donde va el cierre, para que se vea bien pulidita esa parte. También planchamos las pinzas, los costados, para luego irnos a pegar nuestra pretina anatómica. Miren cómo se ve ese cierre invisible, literalmente no se ve, quedó perfecto. Espero que a ustedes también les quede así de perfecto. La verdad me encantó cómo me quedó el cierre. Y miren, niñas, esta es la abertura que les había dicho que le iba a dejar a la falda. Planchamos también súper bien esta parte para luego proceder a irnos a la máquina. Ahora vamos a coser nuestra pretina. Lo que vamos a hacer es pegarla de un solo lado, del lado que va para el centro. El lado que va para el cierre, pues simplemente lo dejamos abierto. Entonces vamos a pasar costura al pie de la máquina en nuestra pretina anatómica. Ya habiendo finalizado con la costura, pues simplemente voy a tratar de abrir. Ustedes, si quieren, pueden planchar esta costura para que les quede abierta. Yo no la voy a planchar, simplemente lo que voy a hacer es abrirla y la voy a unir derecho con la falda, teniendo en cuenta que la falda tiene un piquete que es el centro, y
la idea es que el piquete me coincida con la costura, así, y vamos a llevar hasta el cierre de esta forma. Vamos a pasar costura, yo más o menos le estoy pasando costura a 1,5 centímetros, y vamos a tener en cuenta que al momento de pasar costura nos queden las costuras de la falda abiertas para que nos quede más pulida la pretina. ¿Oyeron? Entonces deben de quedarnos las costuras abiertas, y la pincita de que va en la parte posterior, pues simplemente la vamos a voltear para que esté mirando hacia el cierre. Y para embonar el cierre lo que hago es pasar costura y luego bajarme por los dientecitos del cierre. Ahí medio les mostré, acá les voy a mostrar de una forma mejor. Vamos a coser de esta forma, teniendo en cuenta que las costuras de la falda queden abiertas, así como les muestro. Y al momento de llegar a la pinza, que la pinza me quede mirando hacia el cierre. ¿Oyeron? Hacia el cierre. Así como la tengo acá, entonces vamos a seguir cosiendo. Y cuando queramos llegar al cierre, pues simplemente voy a abrir el excedente de costura donde ubicamos el cierre y vamos a pasar costura recta, así como les muestro. Ya habiendo finalizado ese paso, pues simplemente voy a voltear, y como este tiene entretelas me va a marcar dónde están los dientes del cierre. Miren, así lo que yo voy a hacer es pasar costura lo más cerca posible a los dientecitos del cierre, así como les muestro acá. ¿Oyeron? Así, miren, ahí están los dientes, y paso costura, que la costura me pase lo más cerca posible a los dientecitos del cierre. Miren, así me queda. Vamos a quitar excesos, y pues aún no voy a quitar el exceso de la tela, pero más o menos les muestro para que ustedes más o menos vean que nos va a quedar embonado el cierre, así como les mostré. Ahora lo que hago es irme a la fileteadora para quitar todo el exceso de tela, tanto de la costura posterior, le voy a quitar un poco, y también en la pretina vamos a quitar todo ese exceso que vimos que quedó al momento de poner la pretina. Mis niñas, ya habiendo finalizado de pasarle pues la fileteadora a todo ese exceso de tela que teníamos en la pretina, pues vamos a pasarle o hacerle un pespunte a la falda en nuestra pretina. ¿Oyeron? De esta forma como les muestro, le hacemos el pespunte. Miren, Missy siempre que empiezo a coser, que estoy planchando, ella se antoja de ubicarse encima de mis prendas. Es una cosa impresionante con ella. Bueno, entonces vamos a planchar, niñas, vamos a planchar muy bien para ya darle fin a nuestra falda prácticamente, porque nos falta el ruedo, recuerden. Entonces voy a planchar, voy a ubicar mi ruedo. Yo lo hice aproximadamente de 2 centímetros, ya aquí lo tengo ubicado, y simplemente lo que estoy es planchándolo para irme a la máquina. También vamos a planchar nuestra pretina para darle una mejor terminación. Quitamos excesos de hilos para pulir la prenda de esta forma como les estoy mostrando. Y listo, niñas, no les voy a mostrar en el momento exacto que pasé costura, pero así nos quedó el ruedo. Miren, quería un ruedo amplio, que no me quedara tan delgado, por eso lo dejé así. Acá les muestro el bolsillo, como se ve, las terminaciones. Me encantó, la falda quedó muy hermosa. Espero que a ustedes también les haya gustado, espero que la practiquen. Miren cómo se ve la abertura de nuestra falda en la parte posterior, como se ve súper limpia.
Ya les había mostrado el cierre, miren la terminación del cierre, ni se nota, fue algo perfecto, casi perfecto. La verdad, he mejorado mucho en los cierres invisibles. También de pronto la tela me ayuda, porque si fuera una seda pues ya fuera de pronto algo más complejo. Pero miren por dentro cómo se ve la pretina, o sea, me encantó porque me quedó súper pulida, súper linda. Y niñas, espero que a ustedes también les haya gustado este resultado. Así me quedó la falda a mí, me encantó. Espero que a ustedes también. Recuerden darle me gusta, recuerden compartir y comentar si tienen dudas, que con gusto les estaré respondiendo sus comentarios.